En esta mañana tenemos el privilegio de tener entre nosotros en esta celebración al doctor Samuel Escobar. Samuel Escobar, en el año que yo nací, es decir, hace 4 días, sacó su licenciatura en Pedagogía, y desde entonces él ha colaborado en la formación de muchas generaciones de líderes. En 1974, cuando se hizo el primer congreso de Lausanne, él y René Padilla fueron una digna representación del pensamiento evangélico en habla hispana que marcó una diferencia. Pero a pesar de que podríamos estar mucho tiempo hablando de sus cualidades académicas y de su trabajo como formador, lo que siempre más me ha conmovido de él es su sencillez. Es un hombre realmente sencillo. Es un hombre que tiene conocimiento, pero sabe darlo con una sencillez impresionante. Yo recuerdo, no se me olvida, que cuando fue el 7º Congreso Evangélico en Barcelona, cuando yo vi la ponencia que le habían dado en aquel contexto, dije, Dios mío, qué marrón. Dios mío, qué marrón. Vamos, estuvo de 10. Lo hizo con una profundidad y con una vehemencia y con una claridad impresionante, como casi siempre. Bueno, casi siempre lo digo para no ser hiperbólico. Yo todavía no le he oído ninguna vez algo que no me haya gustado. No quiero darle jabón, quiero darle las gracias. Y quiero dar las gracias al Señor que en esta mañana le utilice a Él para hablarnos a nosotros. Muchas gracias, hermano Calero. Buenos días, hermanas y hermanos. Es una alegría para mí estar en Denia otra vez. Ayer, mientras estábamos aquí con Aula 21, y también hoy, durante lo que va del culto, he estado meditando en mi primera visita a Denia. Allá por el año 2002 fue que el hermano Antonio Calero me fue a buscar. Yo estaba en Ceraco, en la casa de la familia, una familia amiga, y él me fue a buscar y me trajo. En ese momento todo esto era solo un sueño, no estaba todavía este edificio y todo lo que ello representa. De modo que doy gracias al Señor por cómo los ha bendecido a lo largo de estos años. Cómo ha hecho que lo que eran sueños entonces sean realidades. Y ayer, mientras estaba un rato, en un momento libre, durante Aula 21, pues me fui a aquel rincón a ver las fotografías en colores. Y ahí está el pastor, Jorge Pastor, sentado al lado del presidente Jimmy Carter, que era entonces presidente de los Estados Unidos. Fíjense, tienen un pastor que se sienta con presidentes. Digo esto porque últimamente estoy leyendo mucho a Carter. Carter ha escrito libros explicando su fe. Carter fue profesor de escuela dominical y aun cuando era presidente no faltaba a su culto los domingos en su iglesia. Es una vida notable, una vida que en nuestro ámbito pues tiene mucho que dar, y estoy tratando de escribir algo sobre Carter, así que vamos a ver si se consigue. Pero ayer, mirando la foto, me animé, digo, hay que completar este proyecto. Pero esta mañana nuestro tema es algo relativo a la reforma. Y vamos a empezar, como debiéramos hacerlo, leyendo en la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol Pedro, la primera de Pedro.
Primera de Pedro, capítulo 1, y voy a leer a partir del versículo 13. Estoy leyendo de La Palabra, que es la versión más reciente en castellano que se ha publicado en España, una colaboración de las sociedades bíblicas y también de la Iglesia Católica. Versículo 13. Tened pues a punto vuestra mente, no os dejéis seducir y poned toda vuestra esperanza en el don que os traerá la manifestación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no sometáis vuestra vida a las apetencias de antaño, cuando aún vivíais en la ignorancia. Por el contrario, comportaos en todo santamente, como santo es el que os llamó, pues así dice la Escritura: sed santos, porque yo soy santo. Y si llamáis Padre al que juzga a todos sin favoritismos y según su conducta, comportaos fielmente mientras vivís en tierra extraña. Debéis saber que habéis sido liberados de la estéril situación heredada de vuestros mayores, no con bienes caducos como son el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin mancha y sin tacha, que existiendo desde antes de la creación del mundo, se ha manifestado al final de los tiempos para vuestro bien. Gracias a Él creéis en Dios, que lo resucitó triunfante de la muerte y lo llenó de gloria, para que de esta manera vuestra fe y vuestra esperanza descansen en Dios. Obedientes a la verdad, habéis eliminado cuanto impide una auténtica fraternidad. Amaos, pues, intensa y entrañablemente unos a otros, ya que habéis nacido de nuevo, no de un germen mortal, sino de uno inmortal, mediante la palabra de Dios, viva y permanente. Porque está escrito: todo mortal es como hierba, toda su hermosura como flor de hierba, se agosta la hierba y cae la flor, pero la palabra de Dios perdura para siempre. Y esta es la palabra que os ha sido anunciada como buena noticia. Qué tremendo este pasaje sobre la palabra de Dios. Y qué claro que es. La palabra de Dios es la que produce nueva vida. Y nosotros, la iglesia, somos fruto de la palabra. Por eso que como iglesia nos sometemos a la palabra. No sometemos nosotros la palabra a nuestras interpretaciones y tradiciones. Siempre nos colocamos bajo el juicio de la palabra. Y una de las cosas que significó la Reforma Protestante, de la cual celebraremos 500 años el próximo año, es un regreso a la palabra de Dios. Y sobre eso quería hablar un poco en esta mañana. 1492, si les hiciese un examen de historia, les preguntaría qué pasó en 1492. Y pasaron varias cosas. Fue el año en que Colón llegó a una isla en el Caribe, Guananí. Fue el año en que se reconquistó Granada y se expulsó a los moros. Y es un año en el que el rey y la reina eran Isabel y Fernando. En ese año, 1492, Martín Lutero tenía 9 años. Les voy a hablar un poco de fechas, porque es importante pensar en las fechas. Martín Lutero había nacido en 1483, de modo que cuando Colón llegó a la América, cuando se reconquistó Granada, tenía 9 años. Quiere decir que algunas cosas pasaron en España antes de que hubiera Reforma Protestante. Y es muy importante, hermanos, recuperar la memoria,
porque lo que pasaba en Europa en ese final del siglo XV y comienzos del siglo XVI, lo que pasaba en Europa era que por todas partes había ansias de reforma, había conciencia de que la Iglesia no estaba haciendo lo que debería ser. Cuando se lee los abusos que había, las barbaridades que había en la conducta del clero, cuando se lee el papel de los obispos de aquellos tiempos, viene aquello de orando y con el mazo dando, rezando y con el mazo dando, porque los obispos se dedicaban más a la guerra que al anuncio del Evangelio y a la edificación de la Iglesia. Y eran guerras a veces fruto de ambiciones. Esa era Europa. Pero también esa es la época en que las lenguas europeas, inglés, francés, español, estaban llegando a su mejor expresión. De modo que cuando Lutero traduce la Biblia al alemán, hoy en día a Lutero se lo recuerda como un gran líder espiritual, pero la gente que no pone atención a la realidad cristiana tiene que recordar a Lutero, porque la lengua alemana le debe mucho a esa Biblia que Lutero tradujo, porque era justo el momento en que estaba formándose, tomando forma definitiva el alemán. Y para nosotros en castellano, el siglo XVI es el siglo de oro. Y yo he escrito un artículo en la Biblia que ha producido las sociedades bíblicas que dice: los mudos hablan y en buen castellano. ¿Por qué he escrito esto? Porque un sacerdote católico que fue misionero en el norte de Brasil ha escrito acerca de las iglesias populares. Está pensando en las iglesias evangélicas, pero él también incluye a algunas iglesias católicas, y dice que allí se ve cómo gente sencilla, que a veces ni sabe leer ni escribir, al convertirse, empieza a ser lectores de la Biblia, lectores de la palabra, y como la traducción nuestra es del siglo XVI, es el mejor siglo de la lengua castellana, yo digo, este sacerdote dice, los mudos hablan, ¿no? Para referirse a cómo gente sencilla se pone a distribuir la Escritura o evangeliza utilizando el lenguaje de la Biblia. Y hay que ver cómo el lenguaje de la Biblia cambia a las personas. Pero como se van aprendiendo de memoria el castellano de la Reina Valera, yo digo buen castellano. Así que los mudos hablan y en buen castellano. Porque por toda América Latina, todavía la versión Reina Valera sigue siendo la más usada. Y yo he escuchado en las montañas del Perú, del Ecuador, de Colombia, en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en México, a predicadores sencillos, populares, que se expresan bien porque se han aprendido de memoria tantos pasajes de la Biblia que ya pueden hablar un castellano elegante, buen castellano. Y una de las bendiciones de la Reforma fue ese regreso a la Biblia, a hacer que la Biblia fuese la fuente de nuestra fe. Y es interesante tratar de leer cómo las ansias de reforma no comenzaron con Lutero. Las ansias de reforma estaban ahí. Por eso que cuando Lutero tuvo el gesto importante, decisivo, de colgar sus 95 tesis en Wittenberg, que es lo que celebramos, lo que vamos a celebrar el próximo año, mucha gente sintió que esas palabras, esa enseñanza de Lutero expresaba lo que ellos habían sentido. Y tenemos que acordarnos que aquí en España, antes aún de Lutero, pues había ansias reformadoras. Y quiero hablarles un poco de eso. Hay aquí una frase
del testamento de Isabel la Católica. Isabel la Católica era una buena cristiana. Miren cómo empieza su testamento. Primeramente encomiendo mi espíritu en las manos de mi Señor Jesucristo, el cual de la nada lo crió y por su preciosísima sangre lo redimió. Así que cuando había que reformar al clero, la reina Isabel y su colaborador más importante, que era el cardenal Cisneros, a quien ella lo había ido animando. Cisneros era un cura franciscano famoso por su pobreza y sencillez y al mismo tiempo por todo lo que sabía. Cisneros fue el que fundó la Universidad de Alcalá y otras cosas más hizo que vamos a decir, pero miren, Isabel la Católica empieza su testamento diciendo: encomiendo mi espíritu en las manos de mi Señor Jesucristo, el cual de la nada lo crió y por su preciosísima sangre lo redimió, lo que hemos estado cantando nosotros. Y entonces, en el deseo de que hubiera reforma, Isabel trató de encontrar un colaborador y lo encontró en el cardenal Cisneros. Y el cardenal Cisneros es una de esas personalidades contradictorias de la historia española. La historia española tiene elementos contradictorios y hay polémica. Los historiadores no se ponen de acuerdo al contar la historia de España. Hay una famosa polémica entre Américo Castro, que es un historiador español, que dice que durante 8 siglos, desde el año 711, cuando llegaron los moros e invadieron la península y se fueron hasta el norte, dominaron la península por 8 siglos, los moros, los árabes, los musulmanes, todos esos pueblos que tienen nombres que empiezan con al aquí en nuestra costa, pues esas son palabras árabes. Así que los árabes dejaron, nosotros comemos curasanes, los curasanes son de origen árabe. Se llaman medias lunas en Argentina. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ese símbolo tan importante para los árabes. Y también había judíos, muchos judíos en España. Hay sinagogas de comienzos de nuestra era, del siglo I en España. Y entonces, según Castro, hubo una convivencia, de modo que hubo una mutua influencia entre cristianos, moros y judíos. Y hay otro historiador que dice de ninguna manera, que dice Castro no tiene razón. Ese es Carrillo de Albornoz. Carrillo de Albornoz dice, no hubo tal convivencia, lo que hubo es una guerra continua. Y los cristianos trataron de eliminar, despojar la influencia de los judíos y de los árabes. Y no se han puesto de acuerdo todavía. Y es difícil ponerse de acuerdo. Ustedes saben que había judíos que para quedar bien hacían como que se convertían al cristianismo. Eran los llamados conversos. Pero en realidad no se habían convertido, porque seguían por lo bajo haciendo sus prácticas los viernes, ¿no? Como todo judío, y guardando la dieta judía, etcétera, etcétera. Entonces, por fuera aparecían como cristianos, como conversos. Y la Inquisición, terrible la Inquisición, se creó para investigar y eliminar a esos judíos fingidos cristianos. Lo que pasa es que después la Inquisición se especializó en perseguir luteranos, en perseguir protestantes. Pero originalmente la idea era perseguir a los judíos. Y España en esos años expulsó a los judíos y expulsó a los árabes. Y aquello que parecía la política
una política, vamos a decir, que aplaudió mucha gente, resultó que se empobreció la historia de España, porque muchos de esos árabes y judíos eran personas que se fueron a otros países europeos y allí fueron lo que eran, artesanos, comerciantes, empresarios, etcétera, que España los perdió al expulsarlos. Y el cardenal Cisneros es famoso por varias cosas, pero hay dos cosas importantes. Una que nos interesa como evangélicos, y es que él hizo publicar la Biblia Complutense. Yo estudié en la Universidad de Madrid, que se llamaba, en la época en que yo estudié, Universidad Central. Ahora se llama Universidad Complutense. Han querido recuperar su historia. Compluto es el nombre también de Alcalá de Henares. Y este cardenal Cisneros creó una universidad en Alcalá de Henares y encargó a personas de esa universidad que prepararan una edición de la Biblia. Y esto muchos años antes de Lutero. Eso es importante recordar. Y esa edición de la Biblia Complutense, fue una Biblia en 6 tomos, imagínense ustedes, porque estaba en griego, en hebreo, en latín y en castellano. 6 tomos. De modo que uno puede elogiar a Cisneros por esta empresa tremenda, que duró varios años, porque para publicar una Biblia así, pues hay que trabajar, y tienen que trabajar muchas personas. Ahora, para nosotros, como evangélicos, la Biblia es fundamental, y seguimos produciendo Biblias, distribuyendo Biblias. Lo que hacemos los domingos en la iglesia es comentar la Biblia, estudiarla, se predica de la Biblia es fundamental, porque como dice Pedro en el pasaje que hemos leído, hemos nacido de nuevo por la palabra, es la que produce su fruto espiritual. Pero Cisneros también es famoso porque por medio de la Inquisición trató de deshacerse de toda la influencia árabe y en ese esfuerzo hizo muchas injusticias. Muchas familias tuvieron que separarse e irse. Muchos tuvieron que abandonar sus casas y sus bienes. Uno de los motivos de la Inquisición era también económico, porque se quedaban con los bienes de aquellos a los cuales condenaban. De modo que es una personalidad contradictoria la del cardenal Cisneros. Yo no sé si me lo voy a encontrar en el cielo. Cuando pienso en la Biblia Complutense y en ese tremendo esfuerzo, y en la Universidad de Alcalá, que él la creó con la finalidad que fuese un centro de estudios bíblicos y de investigación, y por otro lado un inquisidor general. Terrible. Pero es que en la historia de España hay contradicciones así. Hay contradicciones. Entonces, ¿quién iba a decir que Isabel? Yo, cuando fui a la escuela primaria en el Perú, pues estudiaba de Isabel la Católica. Y Isabel realmente, y Fernando también, no solamente tuvieron a partir de 1492 la inmensa tarea de conquistar América. 1492. Hay que acordarse. Ahora ustedes van a la América y desde la frontera con Estados Unidos hasta la parte más sur del continente, hasta el Estrecho de Magallanes, se habla castellano, con excepción de Brasil, donde se habla portugués. Así que uno se puede entender con la gente viajando en toda esta inmensa extensión que es Sudamérica, uno se entiende en castellano. Eso es algo tremendo. Es parte de esa tarea que surge en 1492, en la cual Isabel y Fernando tuvieron un papel muy importante. Fernando no era tan buen cristiano como su mujer, no era tampoco una persona interesada. Fernando quiso hacer rey
a su hijo de 6 años. Era otra cosa, completamente diferente. A veces es así, ¿no? Marido y mujer no coinciden. Pero Isabel era una persona que ella misma fue a visitar conventos buscando la reforma del clero, la reforma de los conventos. Y hay 2 aspectos en relación con la Biblia, hermanos. En relación con la Biblia hay la tarea seria de traducir la Biblia. Nosotros podemos leer nuestra Biblia en castellano, gracias a Dios, pero esta Biblia fue escrita en hebreo y en griego. De manera que aquí en España, los primeros que abrazaron las ideas de Lutero se volvieron entusiastas también de traducir la Biblia a la lengua del hombre común y corriente, al español. Así que, influenciados por la Reforma, Cipriano de Valera y, ¿cómo se llama nuestra Biblia? Versión Reina, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, a ellos les debemos el tener la Biblia en castellano. El que millones puedan leer hoy la palabra de Dios en su idioma, en su lengua. Después se han hecho revisiones y eso. Y la tarea de entender la Biblia y eso, pues demanda que aprendamos algo sobre las lenguas originales. Por eso que en el seminario enseñamos griego, enseñamos hebreo. Los alumnos tienen que tener una idea de estas lenguas originales en las que se escribió la Biblia. Pero Dios no habla hebreo, Dios no habla griego, Dios habla todas las lenguas. Por eso que las sociedades bíblicas se dan al trabajo de traducir la Biblia, una cosa muy importante. Cuando yo estaba de pastor en el Perú, me invitaban siempre, cada año, a la selva del Perú. En la selva del Perú hay por lo menos, digamos, comunidades nativas, por lo menos 30 diferentes, que hablan diferentes lenguas. Y hemos querido, los que tenemos interés en la palabra de Dios y en la Biblia, que ellos puedan tener la Biblia en su propia lengua. De modo que el Instituto Lingüístico de Verano era una organización dedicada a la traducción de la Biblia. Y yo varios veranos fui, y allí me encontré con maestros bilingües. Por ejemplo, los maestros bilingües eran líderes en su comunidad porque son los que hablaban la lengua de su comunidad y además sabían castellano. O sea que podían hacer de mediadores con el resto del país. Y siempre me acuerdo una vez que uno de estos maestros bilingües en uno de estos cursos al que fui, al sentarse a comer conmigo, me contó emocionado: hermano, ya tenemos la Biblia en Kashibo. Kashibo era el nombre de su comunidad. Ya tenemos el Evangelio de Marcos en Kashibo. Dios habla nuestra lengua, hermano. Y me dijo una cosa muy interesante. Me dijo: nuestra intérprete, o sea, nuestra traductora, la persona que había traducido la Biblia a esa lengua, me dice, nos ha dicho, el Evangelio de Marcos, nos ha dicho que eso de posesión demoníaca, etcétera, que eso ya no existe en estos tiempos. Pero nosotros sabemos que sí existe. O sea que al tener la Biblia en su propia lengua, la gente hace su propia lectura de la verdad bíblica. Pero para hacer esa traducción, esta misionera tuvo que pasarse 20 años estudiando la lengua y tratando de ponerla por escrito, porque no había lengua escrita. Así que primero estudiar la lengua, conversar con la gente, crear un vocabulario, un diccionario. Madre mía, es una tarea que lleva 20 años por lo menos para cada lengua. Y que se hace como servicio al Señor. Yo tenía compañeros marxistas en la universidad que me decían, ustedes los protestantes son simplemente propagadores de los americanos, de los yanquis, tratan de enseñarle a la gente a la manera yanqui y de vivir.
Y entonces yo le hablé algo de lo que estaba pasando en la selva, de las traducciones. Bueno, es que claro, nosotros, los marxistas en la universidad, eran muy pro-nativos, siempre hablaban de los derechos humanos de los nativos y de la injusticia y de la opresión. Y yo le digo un día a uno de ellos que estábamos discutiendo y conversando, ¿tú has comido alguna vez con un nativo? No. Le digo, pues yo conozco a unos traductores que se pasan 20 años con los nativos para poder traducir la Biblia a su lengua. Y se quedaba callado, no había argumento, porque el trabajo con la Biblia es muy importante y los evangélicos hemos tenido, por la gracia de Dios, toda una tradición de trabajo serio y de inversión en la Biblia, porque ese trabajo hay que pagarlo, hay que dar ofrendas para que se pueda sostener una tarea de traducir la Biblia y luego difundirla. Porque no basta con que, claro, una Biblia de 6 tomos, ¿quién se la va a comprar? Solo los estudiosos para la biblioteca en la universidad. Pero un Nuevo Testamento para metérselo al bolsillo, y ahora ya cuando yo leo el pasaje de la Biblia veo a la gente viendo su teléfono porque lo tienen ya en su móvil, ya tienen el texto bíblico. Porque no se trata únicamente de hacer ese trabajo serio de traducción de la Biblia, sino de distribuir la Biblia, de propagar la Escritura. Y en eso hay un famoso español que ustedes recordarán, los que han crecido en la cultura evangélica, Julianillo Hernández, que era pequeño de estatura y por eso le decían Julianillo, Julián Hernández. Y que se traía, iba con sus animales, con sus asémilas a Holanda. Miren lo que era eso en esa época, no había ni ave ni nada de eso. Y traía, ¿no?, libros, traía algún comentario de Lutero que había sido traducido al castellano. Y entraban de contrabando y él ya conocía una ruta por la cual podía venir de Francia, de Holanda y cruzar el camino para entrar, para distribuir la Escritura entre el pueblo de España. De modo que al pobre Julianillo la Inquisición lo agarró preso y es interesante leer lo que dijo cuando lo estaban quemando vivo, porque lo quemaron vivo, por la tarea de haber propagado la Biblia y libros evangélicos. Pero Julianillo tenía pasta de héroe, así que mientras lo estaban matando, dijo estas palabras: valor, camaradas, esta es la hora en que debemos mostrarnos valientes soldados de Jesucristo. Demos fiel testimonio de su fe ante los hombres y dentro de pocas horas recibiremos el testimonio de su aprobación ante los ángeles. Qué bonito. Esto lo dijo ahí mientras lo estaban quemando. Y la Inquisición lo torturó y Julianillo no denunció a ninguno de los que podían ser denunciados. Después la Inquisición hizo tremendas persecuciones en Valladolid y en Sevilla, que era donde más se había extendido el mensaje de la Reforma. Así que la Reforma es un regreso a la palabra. Es la experiencia personal de Lutero. Lutero escribió: Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Por su poder nos librará en todo trance agudo. Cuando él escribió eso, él estaba pasando por un trance agudo, porque su vida corría peligro. Su vida estaba en manos de Carlos V, del emperador, el nieto de Isabel la Católica. Hay que recuperar el conocimiento de la historia y entender cómo se entrelaza la historia de la Iglesia, la historia de la evangelización, la historia de la misión con la historia de estos países. Y entonces tenemos que recordar
que por un lado está el trabajo bíblico de traducir, producir Biblias, y por otro lado está la difusión de la Biblia. Pero lo que nos dice este pasaje de Primera de Pedro es que la Biblia es algo más, la palabra tiene un fruto más. Dice el versículo 22, Primera de Pedro 1, obedientes a la verdad, habéis eliminado cuanto impide una auténtica fraternidad. Amaos pues intensa y entrañablemente unos a otros, ya que habéis nacido de nuevo, no de un germen mortal, sino de uno inmortal, mediante la palabra de Dios viva y permanente. Para decirnos la verdad de lo que es la palabra de Dios, y que estamos de acuerdo todos y que lo hemos aprendido, ¿no? Es esta palabra viva e inmortal. Todo mortal es como hierba, toda su hermosura como flor de hierba, pero la palabra de Dios perdura para siempre. Eso lo creemos, lo sabemos. Pero para decirnos eso, el motivo por el cual nos está diciendo eso Pedro en esta primera carta es la exhortación. Obedientes a la verdad, habéis eliminado cuanto impide una auténtica fraternidad. Estaba contemplando el coro esta mañana, el coro que cantó allí. Yo cuando me invitan leche digo, no tomo leche, tengo miedo de volverme blanco. Había todos los colores que podemos imaginarnos y estaban en el coro cantando. Y después nos hemos abrazado. Hay un teólogo croata que se llama Miroslav Volf. Lo conocí en Yugoslavia, cuando existía ese país, Yugoslavia. Yugoslavia era un país donde coexistían croatas, serbios y bosnios. Y tuvimos un encuentro teológico en Osijek, porque allí había un instituto bíblico. Ahí conocí a Miroslav. 3 meses después de nuestro encuentro, se deshizo Yugoslavia. Se acabó Yugoslavia. Y empezó una guerra increíble entre los 3 pueblos que habían vivido antes juntos, croatas, serbios y bosnios. Unas matanzas terribles. Entonces Miroslav Volf, como pastor, predicador, estudioso de la palabra, ha escrito un libro que se llama Exclusión o Abrazo. Y ese libro se ha sacado premios. ¿Y de qué trata ese libro? En ese libro, Miroslav Volf muestra que nosotros, al definir nuestra identidad, cuando queremos decir quiénes somos, lo hacemos excluyendo al otro, porque nos diferenciamos. Incluso nuestra palabra nosotros quiere decir nos y no los otros. O sea, defino mi identidad separándome de los otros. Pero ¿qué es lo que pasa en la iglesia? Pues cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que había judíos y gentiles. Y que en la iglesia se ayudaba a las viudas. Pero las viudas de los que eran judíos de ahí recibían más, de alguna manera, no las trataban bien a las viudas que venían de los judíos del resto del mundo, de la diáspora. Así que el primer problema que se le presenta a la iglesia al comienzo de su existencia, a la iglesia de Jerusalén, es cómo resolver este problema entre judíos de la diáspora y judíos locales. De modo que los apóstoles, para no tener que perder el tiempo en disputas acerca de cómo había que hacer las cosas, nombran a los diáconos, ¿no es cierto? Y los diáconos se iban a encargar de ese aspecto de la tarea, para que los apóstoles pudiesen continuar dedicándose a la oración y a la predicación de la palabra. Entonces Miroslav Volf dice que en el mundo definimos nuestra identidad por exclusión, excluyendo a los otros. Nos y no los otros. Yo soy diferente. Y en la iglesia lo que prima es el abrazo. Porque si ustedes se fijan en el Nuevo Testamento cuántas exhortaciones hay al amor
fraternal. El fruto de la palabra es personas que aprenden no a excluir a los otros, sino a abrazarlos. Yo estoy agradecido al Señor porque en España los evangélicos, frente a la presencia de los migrantes en las décadas anteriores, han mostrado la disposición al abrazo más que a la exclusión. Y hay que agradecer al Señor que sin debates las iglesias han respondido y han abrazado al que venía de fuera. Y lo siguen haciendo. Y quiere el Señor que lo sigamos haciendo, porque van a venir crisis por la cuestión de los refugiados. Porque la tendencia de la exclusión es echarle la culpa al otro, al que es diferente, de nuestros problemas. Por eso están creciendo los partidos nazis, los partidos ultraconservadores en varios países europeos. Cada vez tienen más gente que vota porque quieren deshacerse de los inmigrantes. Hay que tener conciencia histórica, hermanos, pero hay que recordar que esta palabra que costó tanto traducir, por la cual tanta gente dio su vida, no solo trabajando, sino también como mártires, como Julianillo Hernández, es una palabra que tiene que producir en nosotros el cambio, de manera que pasemos de la exclusión al abrazo fraternal. Me pidieron el año pasado que escribiese una introducción a un libro que se va a publicar, que es el Catecismo de Calvino, el Catecismo del Reformador Juan Calvino. Y no se sabe quién lo tradujo al castellano, pero fue en el siglo XVI que lo tradujeron al castellano. Y el traductor dice una cosa muy interesante. No sé cuántos de ustedes han estado en Valencia, en el Museo Pío V, el Museo de Arte. Ahí hay una colección de pinturas sagradas, de pinturas relativas a la historia cristiana tremenda, y se le llama arte de la contrarreforma. Porque cuando vino la Reforma, sectores conservadores de la Iglesia reaccionaron y vino el Concilio de Trento a tratar de negar todo lo que los protestantes afirmaban. Y entonces se puso énfasis en que había que utilizar en esta batalla el arte. Había que utilizar a los pintores. La Contrarreforma usó a los pintores para que pintaran, porque era la manera de educar al pueblo en la fe, según ellos. Y lo que dice el traductor de este Catecismo de Calvino es que los protestantes, tanto Lutero como Calvino, escribieron catecismos para que la gente comprendiese la fe. Lo importante era comprender. Lo que proponía el arte era contemplar. Pero contemplar no es suficiente. Uno tiene que comprender qué es eso que contempla. Esta mañana he estado contemplando el coro, como les decía, y me ha dado gusto ver ese coro. Pero no me quedo ahí, sino que pienso lo que hace el Evangelio, lo que hace que gente que son tan diferentes se juntan y puedan cantar en armonía. Qué bonito. Es el fruto de la palabra de Dios. Quiere el Señor que nosotros, al recordar este aniversario de la Reforma, seamos lectores renovados de la Escritura, que contribuyamos a su promoción y difusión, y que dejemos que el poder de la Escritura, el poder de Dios a través de la enseñanza de la Escritura, nos ayude a comprender y a cambiar cuando sea necesario, para tener esa nueva vida de la que nos habla Pedro en el pasaje que hemos leído. Que el Señor nos bendiga, hermanos.